Mi familia me robó $133 para el viaje de graduación de mi hermana, cancelé todo mientras estaban en Europa, y cuando el banco revirtió cada centavo por fraude, los negocios fueron tras ellos. Tengo 29 años, trabajo en finanzas, y honestamente necesito contar esta historia porque todavía no puedo creer que mi propia familia hiciera lo que hizo. Estoy hablando de $133, ¿ok? $133,000 cargados a mi tarjeta de crédito sin mi permiso para financiar un viaje de lujo por Europa que ni siquiera era para mí. Y lo peor no es solo el dinero, o sea, el dinero es una locura, obviamente, pero lo peor es la traición, el descaro, la forma en que actuaron como si yo fuera el malo de la película, por no querer que básicamente me robaran. Pero déjame empezar desde el principio porque esto tiene contexto, mucho contexto. Crecí siendo el hijo responsable, ya sabes, el que sacaba buenas calificaciones sin que nadie tuviera que estarme encima, el que trabajó medio tiempo desde los 16 para tener mi propio dinero, el que se graduó de la universidad sin deudas, porque combiné becas con trabajar como un loco. Mi hermana Ashley, bueno, ella es 6 años menor que yo, y digamos que siempre fue la consentida. No es que yo tenga resentimiento por eso, o al menos no lo tenía antes de todo esto, pero la realidad es que Ashley siempre consiguió todo lo que quería sin esforzarse demasiado. Mis padres le pagaron la universidad completa, le compraron un auto nuevo cuando cumplió 18. Básicamente nunca tuvo que preocuparse por nada mientras yo estaba construyendo mi vida desde cero. Y mira, yo elegí ser independiente. Nadie me obligó, así que no me quejo de esa parte. El problema es que mis padres, especialmente mi mamá, siempre tuvieron este doble estándar horrible, donde yo tenía que ser el adulto responsable, y Ashley podía seguir siendo la niña mimada para siempre. Total que Ashley se graduó de la universidad este año, en mayo creo, y yo quería hacer algo lindo por ella porque, ya sabes, a pesar de todo es mi hermana y me importa. Entonces le compré una laptop nueva, una MacBook Pro bastante decente que me costó como $2.5, y se la di en una cena familiar que organizó mi mamá para celebrar la graduación. Ashley estaba súper feliz. Mis papás dijeron que era muy generoso de mi parte, todo bien. En algún momento de la cena le presté mi tarjeta de crédito a Ashley porque quería pedir un postre extra o algo así. No recuerdo exactamente. Pero fue una de esas cosas casuales que haces con familia, tipo, toma, usa mi tarjeta. Lo que no sabía, lo que no tenía ni idea, es que Ashley nunca me devolvió esa tarjeta. La guardó. Y básicamente eso fue el inicio de toda esta pesadilla. Como 2 semanas después de la graduación, estoy en mi departamento un viernes por la noche, relajándome después de una semana pesada de trabajo, cuando suena mi teléfono, es mi mamá, y desde el tono de su voz puedo notar que está emocionada por algo. Me dice, Derek, cariño, tenemos noticias maravillosas. Le organizamos a Ashley el viaje de graduación de sus sueños, un mes entero por Europa visitando Francia, Italia, España, Grecia, todos los lugares que siempre quiso conocer. Y yo estoy tipo, oh, qué bien, me alegro por ella, eso suena increíble. Pero entonces mi mamá sigue hablando y dice, y reservamos todo en tu tarjeta de crédito porque sabíamos que querrías contribuir al futuro de tu hermana, es tu regalo de graduación para ella. Me quedé congelado. Literalmente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Le digo, espera, ¿qué? ¿Usaron mi tarjeta? ¿Cuánto gastaron? Y mi mamá, con esa voz que pone cuando ya decidió algo y no acepta discusión, me dice que fueron como $130, pero que no me preocupe, porque es una inversión en las experiencias de vida de Ashley, que los viajes amplían la mente, que ella se lo merece después de trabajar tan duro en la universidad. Yo estaba en shock absoluto, tipo, ¿me estás hablando en serio ahora mismo? Le digo que no, que definitivamente no autoricé eso, que ni siquiera sabía que tenían mi tarjeta, y ella me dice que Ashley la tenía desde la cena de graduación, y que como yo se la presté, asumieron que era mi forma de decir que quería ayudar con el viaje. Colgué el teléfono porque sentía que iba a explotar si seguía hablando. Inmediatamente abrí la app de mi banco y ahí estaba, cargo tras cargo tras cargo. Vuelos en primera clase, hoteles 5 estrellas, tours privados, cenas en restaurantes caros, absolutamente todo lo que te puedas imaginar. El total era de $133 exactamente. $133,000 que yo no autoricé, que ni siquiera sabía que se iban a gastar cargados a mi cuenta. Y lo peor es que ya habían salido del país. Ya estaban en París cuando mi mamá me llamó para informarme de lo que habían hecho. Intenté llamar a mi papá porque pensé que tal vez
él sería más razonable, pero básicamente me dijo lo mismo que mi mamá con palabras diferentes. Que Ashley merecía este viaje, que yo gano buen dinero entonces no debería ser problema para mí, que la familia se apoya mutuamente. Toda esa mierda manipuladora que usan para justificar lo injustificable. Le dije que eso no era apoyar a la familia. Eso era literalmente robo, fraude con tarjeta de crédito. Y él me dijo que no fuera dramático, que eran mis padres y mi hermana, no criminales. Pero ¿sabes qué? Técnicamente sí eran criminales porque usar la tarjeta de crédito de alguien sin su permiso es un crimen. No importa si son familia o no. Durante los primeros días intenté razonar con ellos. Les mandaba mensajes, llamaba, les explicaba que ese dinero era mío, que lo había ganado trabajando, que tenía mis propios planes financieros y metas de ahorro, que no podían simplemente decidir gastarlo sin consultarme. Mi mamá me respondía con cosas como, siempre has sido tan egoísta, y tu hermana solo se gradúa una vez en la vida. Ashley me mandó un mensaje todo falso tipo, gracias hermano por este regalo tan generoso, eres el mejor, como si yo hubiera accedido voluntariamente a esto. Ninguno de ellos entendía, o no querían entender, que lo que hicieron estaba mal en un nivel fundamental. Y entonces Ashley empezó a postear en Instagram, foto tras foto de ella en la Torre Eiffel, en el Coliseo, en playas griegas, tomando vino en terrazas con vista increíble, comiendo en restaurantes exclusivos. Cada post era una puñalada porque yo sabía exactamente cuánto estaba costando cada una de esas experiencias, y yo era quien lo estaba pagando sin haberlo elegido. Pero la gota que derramó el vaso, la cosa que me hizo decidir que ya era suficiente, fue cuando Ashley publicó una foto de su maleta, y ahí, colgando como etiqueta de equipaje, estaba mi tarjeta de crédito. La muy descarada estaba usando mi tarjeta, que había obtenido sin mi permiso, como un maldito accesorio de viaje, como si fuera gracioso, como si fuera algo de lo que estar orgullosa. Llamé a mi compañía de tarjeta de crédito inmediatamente. Les expliqué toda la situación, que alguien había usado mi tarjeta sin autorización para hacer cargos masivos, que no reconocía ninguna de esas transacciones. El representante fue amable, pero básicamente me dijo que el proceso para disputar los cargos como fraude es complicado cuando la persona que usó la tarjeta es un miembro de la familia, especialmente porque técnicamente yo le había dado la tarjeta a Ashley en algún momento, aunque fuera para algo completamente diferente. Me dijeron que tenía que llenar reportes, que iba a tomar tiempo, que no había garantía de que todos los cargos se revertieran. Fue devastador escuchar eso porque significaba que tal vez iba a tener que pagar esos $133 de todos modos, pero entonces se me ocurrió algo. Si la compañía de tarjeta no iba a ayudarme inmediatamente, yo tenía que tomar acción directa. Pasé todo un fin de semana, y cuando digo todo el fin de semana digo como 15 horas diarias, contactando sistemáticamente a cada aerolínea, cada hotel, cada compañía de tours, cada restaurante que había en mi estado de cuenta. Les expliqué que esos cargos se hicieron sin mi autorización. Les mandé copia de mi identificación para probar que yo era el dueño de la cuenta. Les pedí que cancelaran las reservaciones y marcaran mi tarjeta para que no se pudieran hacer más cargos. Algunos lugares fueron cooperativos, otros no tanto, pero logré cancelar una cantidad significativa de sus planes futuros. También llamé a la compañía de tarjeta y les pedí que congelaran mi cuenta completamente. Nada de cargos nuevos, nada de transacciones, básicamente convertir mi tarjeta en un pedazo de plástico inútil. El representante me preguntó si estaba seguro, porque eso significaba que yo tampoco podría usar la tarjeta hasta que la reactivara. Pero le dije que absolutamente sí, que prefería no tener acceso yo mismo antes que permitir que siguieran gastando mi dinero en Europa. Los resultados empezaron a llegar rápido. Ashley me mandó un mensaje histérico desde algún lugar en Italia diciendo que su tarjeta, mi tarjeta, había sido declinada en un restaurante y que era súper embarazoso. Mi mamá me llamó gritando que qué había hecho, que estaba arruinando el viaje de Ashley, que cómo podía ser tan vengativo. Les expliqué calmadamente que no estaba siendo vengativo, simplemente estaba protegiendo mi dinero de ser robado, y que si querían que Ashley siguiera viajando por Europa, tendrían que usar su propio dinero. Mi mamá me dijo que ellos no tenían $133 para un viaje. Y yo le respondí, exactamente. Entonces, ¿por qué pensaron que estaba bien gastar mi dinero de esa forma? Las cosas se pusieron cada vez peor para ellos en Europa. El hotel de lujo en Roma les dijo que su reservación había sido cancelada y que tendrían que irse.
Los tours privados que tenían programados fueron cancelados. Tuvieron que mudarse a hoteles mucho más baratos, tipo de 2 estrellas, y Ashley seguía mandándome mensajes, que alternaban entre suplicarme que arreglara la situación e insultarme por ser un hermano horrible. Mi papá intentó apelar a mi lado racional, me dijo que, que entendía que estaba enojado pero que ya estaban en Europa, que ya habían gastado una porción del dinero, entonces ¿qué sentido tenía arruinar el resto del viaje? Le dije que el sentido era establecer un límite, que si yo permitía que esto continuara, estaba básicamente diciendo que estaba con que me trataran así. Lo mejor, y cuando digo lo mejor digo que fue satisfacción pura y dura, fue cuando intentaron regresar a casa. Resulta que yo había contactado a la aerolínea y les había explicado la situación del fraude. Entonces, cuando Ashley intentó hacer check-in para su vuelo de regreso, el sistema marcó su reservación. La aerolínea no la dejó abordar. Mis padres tuvieron que comprar 3 boletos nuevos en el momento, en una aerolínea diferente, y esos boletos de último minuto les costaron como $8 por persona, así que terminaron gastando otros $24 de su propio dinero solo para poder volver a casa, y tuvieron que quedarse 3 días extras en un hotel barato en Londres esperando el vuelo. Mientras todo esto pasaba, yo había tomado otra decisión importante. Fui a la estación de policía local y presenté una denuncia formal por fraude con tarjeta de crédito. El oficial que me atendió fue muy profesional, tomó toda mi declaración, revisó los estados de cuenta y me dijo que definitivamente tenía caso. Me explicó que el hecho de que fueran familia no los eximía de responsabilidad legal, que lo que habían hecho era claramente ilegal. Presentó los cargos formales y me dijo que probablemente contactarían a mi familia cuando regresaran al país. Y así fue. Cuando finalmente aterrizaron en el aeropuerto, había oficiales de policía esperándolos. No los arrestaron ahí mismo, pero los llevaron a una sala para interrogatorio, les tomaron declaración, básicamente los trataron como lo que eran, sospechosos de fraude financiero. Ashley me mandó como 50 mensajes en cuestión de horas, algunos llorando, otros furiosos, diciendo que cómo pude hacerles esto, que la policía los trató como criminales, que todo fue humillante. Y yo solo le respondí, pues actuaron como criminales, así que no sé qué esperaban. 2 días después de que regresaron, los 3 aparecieron en mi departamento. No llamaron antes, no avisaron, simplemente tocaron el timbre. Y cuando abrí la puerta ahí estaban, mi mamá al frente con esa cara que pone cuando está a punto de hacer una escena dramática. Me exigió que los dejara entrar, y honestamente no sé por qué lo hice. Supongo que parte de mí todavía tenía la esperanza de que tal vez venían a disculparse, a reconocer que habían metido la pata. Qué ingenuo fui. Se sentaron en mi sala y mi mamá empezó con su monólogo preparado sobre cómo yo había arruinado el viaje de graduación de Ashley, cómo los había humillado en Europa y luego en el aeropuerto, cómo les había causado estrés y ansiedad innecesarios, cómo estaba dañando a la familia. Esperó a que me disculpara, tipo que literalmente me dijo, Derek, necesitamos que te disculpes con tu hermana y con nosotros por cómo manejaste esta situación. Ashley estaba sentada ahí haciendo pucheros como si fuera la víctima, y mi papá tenía esa expresión de decepción que probablemente pensó que me iba a hacer sentir culpable. Pero algo en mí había cambiado durante esas semanas. Ya no era el hijo obediente que se tragaba su incomodidad para mantener la paz familiar. Me paré, los miré a los 3 y les dije muy claramente que no me iba a disculpar por nada. Les dije que ellos habían cometido fraude, que habían robado $133 de mi cuenta, que habían violado mi confianza de la forma más grave posible, y que si alguien debía disculpas aquí, eran ellos conmigo. Mi mamá intentó interrumpirme con su voz de, no, me levantes la voz. Pero yo seguí hablando. Les dije que lo que esperaba de ellos era una disculpa sincera y un plan de pago para devolverme cada centavo, y que hasta que eso sucediera, no teníamos nada más que hablar. Ashley empezó a llorar. Ese llanto manipulador que siempre usaba para conseguir lo que quería, pero esta vez no funcionó. Mi mamá se puso de pie y me dijo que estaba cometiendo un error, que la familia es para siempre y que algún día iba a arrepentirme de haber elegido el dinero sobre mi propia sangre. Le respondí que ellos habían elegido primero cuando decidieron robarme, y que si la familia era tan importante para ellos, entonces tal vez no deberían haber demostrado tan poco respeto por mí. Les pedí que se fueran de mi departamento, y cuando mi papá intentó decir algo más, levanté la voz y les dije que se fueran ahora. Se fueron.
Pero no sin antes mi mamá decir que esto no había terminado, que iba a hablar con el resto de la familia sobre lo que estaba haciendo, básicamente amenazándome con ponerlos a todos en mi contra. Y honestamente, en ese momento ya no me importaba. Estaba harto de todo, harto de ser el responsable, harto de ser tomado por garantizado, harto de que mis límites fueran pisoteados una y otra vez. Las semanas siguientes fueron raras. Mi mamá cumplió su amenaza y aparentemente llamó a todos los tíos, primos, abuelos que tenemos, contándoles su versión de la historia donde yo era el villano que arruinó el viaje de graduación de mi hermana por ser tacaño. Algunos familiares me llamaron para mediar, básicamente presionarme para que dejara todo el asunto ir. Pero también hubo algunos, mi tío Roger específicamente, que me llamó y me dijo que había escuchado toda la historia de parte de mi mamá y que pensaba que yo había hecho lo correcto, que lo que mis padres hicieron fue imperdonable, y que me apoyaba completamente. Entonces llegó la noticia que estaba esperando. La compañía de tarjeta de crédito, después de revisar toda la evidencia que presenté, el reporte policial, las declaraciones, todo, determinó que los cargos efectivamente constituían fraude. Revirtieron todos. Y cuando digo todos los $133. Cada transacción fue eliminada de mi cuenta. La carta oficial que recibí decía algo como que, basándose en la evidencia proporcionada y la investigación realizada, determinaron que el titular de la cuenta no había autorizado las transacciones en cuestión y que, por lo tanto, procedían a revertir los cargos según los términos de protección contra fraude del contrato. Cuando vi el email de confirmación, honestamente lloré. No de tristeza, sino de puro alivio. Porque durante semanas había vivido con el miedo de que tal vez iba a tener que pagar esa cantidad absurda, que tal vez iba a arruinar mi estabilidad financiera, por algo que ni siquiera hice. Pero no, la justicia funcionó, el sistema funcionó, y yo estaba libre de esa deuda que nunca debí tener. Por supuesto que esto significaba que alguien más tenía que pagar esos $133. Las aerolíneas, los hoteles, las compañías de tours, todos perdieron ese dinero porque los cargos fueron revertidos. Parte de mí se sintió mal por ellos, especialmente por los negocios pequeños, pero también pensé que ellos deberían haber verificado mejor la autorización antes de procesar cargos tan grandes. Y definitivamente no me sentí mal por mi familia, teniendo que lidiar con las consecuencias de sus acciones. No he hablado con mis padres ni con Ashley desde ese día, en mi departamento hace como 4 meses. Mi mamá me mandó un mensaje cuando se enteró de que la compañía de tarjeta había revertido los cargos, diciendo que ahora sí había arruinado todo porque los negocios estaban yendo tras ellos por el dinero perdido, que podrían demandarlos. No le respondí. Ashley intentó llamarme varias veces, especialmente cuando empezó a recibir cartas de cobranza, pero nunca contesté. Mi papá me mandó un email largo, tratando de explicar que solo querían darle a Ashley una experiencia inolvidable, que nunca pensaron que yo reaccionaría así. Básicamente más de lo mismo, sin aceptar responsabilidad real. Cambié mi número de teléfono, los bloqueé en todas mis redes sociales. Básicamente corté contacto completamente. Algunos familiares me dicen que estoy exagerando, que eventualmente debería perdonar y seguir adelante, pero yo no lo veo así. Para mí esto no es solo sobre el dinero, aunque $133 es obviamente mucho dinero, sino sobre respeto, sobre límites, sobre reconocer que lo que hicieron estuvo objetivamente mal, y hasta que no haya una disculpa real y reconocimiento genuino de su parte, no veo razón para tener una relación con gente que demostró tan claramente que no les importo. Mi vida ahora es mucho más tranquila, la verdad. Trabajo, salgo con amigos, tengo mis hobbies, hago lo que quiero con mi dinero sin preocuparme de que alguien lo vaya a gastar sin mi permiso. A veces me siento triste porque básicamente perdí a mi familia, pero entonces recuerdo todo lo que pasó y me doy cuenta de que tal vez lo que perdí no era tan valioso como pensaba. Una familia real no te roba. Una familia real respeta tus límites. Una familia real se disculpa cuando mete la pata en vez de esperar que tú te disculpes por defenderte. La semana pasada me crucé con un primo en el supermercado y me preguntó si había considerado reconectarme con mis padres, que están aparentemente muy tristes por la situación. Le dije que cuando estén listos para tener una conversación real donde acepten lo que hicieron y se disculpen sinceramente, ahí estaré. Hasta entonces, estoy bien con mi decisión. Más que bien. Honestamente. Por primera vez en mi vida siento que establecí un límite, y lo mantuve,
sin dejar que la culpa o la manipulación me hicieran retroceder. Y eso, supongo, vale más que cualquier relación familiar, disfuncional,